Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que ustedes lo puedan ver, les doy la bienvenida a Matemáticas 1, donde estaremos viendo los temas principales de nuestra unidad 1. Espero y les sirva mucho de confianza todo esto. Me presento, soy el ingeniero Yoshio Gómez Hilerio. Vamos a intentar explicar las clases lo más correctamente posible. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados para Matemáticas 1? Utilizar y clasificar los distintos conjuntos numéricos en sus diversas formas de expresión, tanto en las ciencias exactas como en las ciencias sociales y el ámbito cotidiano. Percibir las matemáticas como una disciplina de evolución, desarrollo permanente. Aplicar las operaciones básicas en los números naturales y enteros. Esto quiere decir de que debemos de llevarnos a las matemáticas a nuestro día con día. Aprender y enseñar incluso matemáticas a nuestros amigos, a nuestros compañeros, y cómo todas estas son realmente aplicables en nuestro día con día. Aplicar las operaciones básicas y propiedades de los números racionales, resolver problemas que involucran operaciones con números enteros, decimales y fracciones, reconocer regularidades numéricas como números secuentes o presecuentes. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar durante esta unidad 1? Conjuntos numéricos, números naturales, números cardinales, números enteros, números racionales, irracionales, reales, imaginatorios y complejos. Todo esto intentaremos de abordar de la forma más clara y sencilla en nuestra unidad. Muy bien, entonces estos son los números naturales. Son el conjunto de formas que van desde el 1 hasta el infinito. Esto quiere decir que realmente los puedes ver, tocar o ver sin nada de suposición, sin nada de algún tipo de enseñanzas previas de las matemáticas consecutivas numéricas. El sucesor, todo número natural tiene un sucesor y se obtiene sumando 1 al número que está preantes. Es decir, si n pertenece al número infinito de estos elementos, su sucesor sería n más 1. Esto en palabras cordiales vendría siendo 1 en nuestra primera base. Entonces, n más 1, 1 más 1, 2, y así sucesivamente hasta el número del infinito. Antecesor, todo número natural, exceptuando el 1, tiene un número antecesor y se obtiene al restar un número al número que estás mencionando. Si n pertenece al infinitivo, su antecesor será n menos 1. Ok, ahora vamos al reverso. Mencionemos el número 10. O el antecesor del número 10 va a ser 10 menos 1, en lo que quiere decir 9. Y así sucesivamente hasta que lleguemos al número 1, ya que en números reales no existe el cero, siempre va a ser algo tangible o algo que podamos ver y entender. Paridad e imparidad. Números pares e números impares. Números pares son aquellos que van de 2 en 2, así hasta el infinito. Son una forma de 2n más n, lo que vienen siendo los números naturales. Sucesor par se obtiene sumando de 2 al número si el número empieza con 2n, entonces su sucesor va a ser 2n más 2. ¿Esto qué quiere decir? De que solo el elemento más básico, el primer elemento va a ser el elemento 2. Y siguiendo a nuestra fórmula de 2n más 2, vamos a ir aplicando cada uno de nuestros números, 2, 4, 6, 8, 10. Esta fórmula también nos ayuda a entender de que si nuestro número es un 3, va a ser 2 por 3 más 2. Esto significa que es un 8. Pero tal vez los hemos conocido de 2 en 2. Así ese conocimiento lo tenemos aproximadamente desde secundaria de manera un poco más formal y en algunos casos también de primaria. Antecesor del par. Se obtiene números de 2 al número si es el número 2, entonces su antecesor es 2, n menos 2. Esto quiere decir de que si tenemos el número 6, 8, 10, vamos a poder restarle un número par en 2. En otras palabras, 8 menos 2, 6, 6 menos 2, 4. Y así sucesivamente, tan solo les estoy mencionando algunos ejemplos, pero con números un poco más pequeños. Números impares. Vienen siendo 1, 3, 5, 7, 9, así sucesivamente. En algunos casos vas a creer que los números impares son hasta el infinito, pero no. Hay un lugar en el que ya vamos a ir disminuyendo todos estos.
Sucesor impar. Se obtiene sumando 2 al número si el número es 2n menos 1, entonces el sucesor viene siendo 2n más 2. Antecesor impar. Se obtiene restando 2 al número del número de 2n menos 1, entonces su antecesor va a ser 2n menos 3. ¿Esto qué quiere decir? De que si tenemos un 7, vamos a tener que restarle dos números bajo la orden primaria. Entonces sería 5 menos 2, más bien disculpen, 7 menos 2 es igual a 5. Así sucesivamente. Pero nosotros debemos de reconocer de inmediato si es par o impar. Números primos. Son aquellos números que solo son divisibles por uno y por sí mismos. Esto lo vamos a poder ver con esa sucesión. Van 2, 3, 5, 7, 11, 3. Esto quiere decir que solo se van a poder dividir por sí mismos y por uno, por lo que nos va a dar un número completo. Todos los demás no se pueden dividir más que por otros números. Digamos que fuera un 14. 14 se puede dividir entre 2, entre 14, entre 1, así varias veces. Y en cambio los números primos solo se pueden dividir entre ellos mismos. Este también tiene un número tope de lo que son los números primos. Como nota, el número 1 no es número primo. Múltiplos y divisores. Los múltiplos se llaman múltiplos, es un número a que se obtiene al multiplicar dicho número por cualquier otra cantidad. Por ejemplo, 5, 10, 15, 20. Todos estos son múltiplos de 5. En otras ocasiones o en otras situaciones vamos a poder utilizar otras tablas, lo que nos puede decir de que viene siendo múltiplos de 2, 2, 4, 6, 8, así hasta el infinito. Múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12. Así cada uno va a tener múltiplos y divisores, y divisiones. Divisores. Se llama divisor de un número aquel valor que lo divide exactamente. Está contenido en él una cantidad exacta de veces. ¿Qué quiere decir? De que después no va a haber residuos en nuestras divisiones, por lo cual nunca va a poder avanzar después del punto decimal. No hay fracciones, siempre los números son enteros. Por ejemplo, los divisores de 24 son los números que lo dividen exactamente. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Así no vamos a tener ningún residuo. Una pequeña nota. El 5 no es divisor de 24, ya que el dividir 24 entre 5, el resultado viene siendo 4.8. O sea, cualquier elemento que te dé una fracción no es un divisor exactamente. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo se abrevia MCM. De dos o más números corresponden al número de múltiplos que tiene cada uno. Tenemos estos ejemplos. ¿Cuáles son los números múltiplos de 3? 3, 6, 9, así sucesivamente hasta llegar al 20. Entonces vamos a ver cuál es el mínimo común múltiplo de 30. El mínimo común múltiplo va a ser el 3. Algunos múltiplos de 6 viene siendo 6, 12, 18, 20 y de igual forma, mínimo con un múltiplo con base a 6 va a ser el número 6. Ambos casos tomando nuestra meta de 30. 30, 30, 30. El mínimo común múltiplo entonces vendría siendo 3, 6, 15 de 30. Dentro de los múltiplos que tiene este común de 30 es el menor. El mínimo común múltiplo de 3, 6 y 15 se puede obtener a través del siguiente método. Se divide por números primos hasta que cada columna nos obtengamos el número 1 de residuos y el producto de ellos corresponde al mínimo común múltiplo. Entonces vamos de estos tres elementos, 3, 2 y 5, vamos a ver que su multiplicación nos da 30. Máximo común divisor. El máximo común divisor viene siendo en mayúsculas MCD de dos o más múltiplos correspondientes al mayor número que los otros lo puedan dividir simultáneamente. Tenemos estos ejemplos. Los divisores de 36 vienen siendo diversos elementos, pero solo se va a tomar en cuenta el 6, ya que nos debe dar una cantidad exacta. Los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9 y 18, pero se va a tomar en cuenta el número 6, ya que como veremos, son los que tenemos como elemento en cada uno de estos números.
Recuerden que estamos buscando el máximo común divisor de 36, de 18 y de 24. Como podemos ver que la que encaja en las tres situaciones, vamos a poder ver que es el máximo común divisor. El máximo común divisor de 36, de 18 y 24 es el 6, ya que es el número entero que tienen en común todos estos. Dentro de los divisores que tienen en común es el mayor. El máximo común divisor de 36, de 18 y 24 se puede obtener a través del siguiente método. Se dividen números primos que sean divisores de cada uno de estos, hasta que ya no se pueda dividir a todos de la misma forma simultánea. Podemos ver de que el 2 se puede encajar en estos tres elementos y el 3 en los residuos. Y así ya no vamos a poder tener un número en común para que todos los elementos. Entonces vamos a multiplicar 2 por 3, lo que igual nos va a dar el elemento 6. No se preocupen si parece un poco confuso en este momento, ya que en su debido tiempo vamos a hacer más ejercicios. Estos tan solo son pequeños ejemplos para que podamos ir entrando al tema más correctamente. Operaciones del infinito. Adición, sustracción, multiplicación y división. Esta información se encuentra en tu libro en diferentes páginas. Yo me basé en la página de común en nuestra prepa, pero yo sé que no puede ser la misma. Propiedades de la adición. Clausura. La suma de dos números naturales es siempre un natural. Conmutativa. Si A y B son números naturales, entonces puede cumplir la siguiente regla. A más B es igual a B más A. Entonces no importa el orden de los productos, el resultado siempre va a ser lo mismo. Pero debemos de entender que solo cuando son naturales y de forma simultánea. Por ejemplo, 2 más 5 es igual a 5 más 12. 2 más 5 es igual a 17, de igual forma como si pudiéramos hacer la suma de 5 más 12. Asociativa. Si A, B y C son números naturales, entonces cumple que A más, entre paréntesis, B más C es igual a más B, entre paréntesis, más C. Tenemos el siguiente ejemplo. 13 más, paréntesis, 5 más 9 es igual a 13 más 5, entre paréntesis, más 9. Así veremos que ambos resultados nos van a dar 27. Como una pequeña nota, en los naturales no existen neutro o aditivo. Propiedades de las multiplicaciones. Empezamos con clausura. El producto de dos números naturales es siempre es otro elemento natural. ¿Esto qué quiere decir? Conmutativa. Si A y B son números naturales, entonces se cumple que A por B es igual que B por A. Tenemos, por ejemplo, 34 por 5 es igual a 170. De igual forma, 5 por 34 es igual a 170. Ahora en la rama asociativa. A, B y C son números naturales, entonces se cumple el siguiente apartado. A por B por C, entre paréntesis B y C, es lo mismo que entre paréntesis A y B por C. Esto quiere decir que tenemos este buen ejemplo. Tenemos como elemento externo el 4 y se van a multiplicar 5 por 3, comenzando con el orden de los productos. 5 por 3 es igual a 15, 4 por 15 es igual a 60. En el otro extremo tenemos 4 por 5, entre paréntesis, por 3. 4 por 5 es igual a 20 y después 20 por 3 es igual a 60. El elemento neutro de la multiplicación es el elemento 1. Números cardinales. Conjunto de la forma. Entonces vamos ahora a ver que los números cardinales los vamos a poner ahora, si desde el número, desde el primer elemento que viene siendo 0, 1, 2, sí, así sucesivamente hasta el infinito. Tenemos las operaciones que vienen siendo adición, sustracción, multiplicación y división. En este conjunto se cumplen las mismas propiedades que en los naturales. La diferencia es que incluye el cero y por la razón posee elementos neutros aditivos. Si A es un número cardinal, entonces podemos tener que A más 0 es igual a 0 más A. En todo caso, es igual a A. Podemos ver que como es un número natural, todos estos elementos nos van a dar igual estas tres operaciones. Número entero C. Esto que quiere decir que los elementos van a poder ser menos infinito hasta infinito positivo. Esta es una buena importancia de saber reconocer los números enteros de esta forma. Se puede representar z es igual a z
hasta el infinito y z es igual a menos infinito y así sucesivamente. Tenemos ahora la recta común, tal vez la que tenemos un poco más conocida en nuestros andares y nuestras propias matemáticas que ya conocemos. Recuerden, desde menos infinito hasta infinito. Podemos ir recorriendo la tabla desde cualquier número y lo vamos a poder encontrar en la recta numérica. Valor absoluto. El valor absoluto de un número representa la distancia del punto de origen, desde cero en la recta numérica. Por ejemplo, si la distancia de 5 al origen de 5 unidades, igual que la distancia es igual a menos 5 al origen. Vamos a ver de que el número absoluto 5 es igual a 5 y el número absoluto de menos 5 es igual a 5. Entonces no importa qué distancia tengas, solo vamos a ver cuántos pasitos o cuántos brinquitos vamos a dar en la recta. Es muy importante saber distinguir el valor absoluto con estos, digamos, paréntesis diferentes. Entonces el número absoluto de 5 viene siendo 5 y el número absoluto de menos 5 viene siendo 5. Es por esto de que son unidades, ya no vamos a ponerle si positivo o negativo, solo cuántos saltos o cuántas unidades hay en el valor que se nos está pidiendo. Tenemos otro ejemplo, menos 20 es igual a 20 unidades. 34 es igual a 34 unidades, menos 12 es igual a 12 unidades. Y así cualquier ejemplo de que tú tomes en la tabla de los números, no va a importar. Recuerden que el valor absoluto, todos estos lo tienen. Operaciones en Z. Al realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones en los enteros, debemos considerar algunas reglas con respecto a los signos. Si A y B son números enteros, ¿se cumple qué? Recuerden, números enteros, ¿eh? Tenemos varias opciones. Vamos a ver una de estas. A más menos B es igual a menos B. Tenemos el ejemplo. 5 más menos 9 es igual a 5 menos 9 es igual a 4. Ahora tenemos un muy buen ejemplo de los paréntesis. A menos paréntesis menos B es igual a más B. Estas nos vienen ayudando con la regla de los símbolos de positivo por positivo, negativo por negativo. Todos estos elementos están solo una forma más cordial y más sencilla de verlos. Ahora vemos otra opción. Al sumar números enteros de igual signo, este se mantiene. Es como si hiciéramos todavía la regla de las cifras nominales. Positivo por positivo, negativo por negativo. Ahora tenemos 25 más 8 es igual a positivo 33. Y ahora tenemos menos 5 más menos 3, tenemos negativo 14. Al sumar números enteros de distintos signos se calcula la diferencia entre los valores absolutos conservando el signo de mayor cantidad. Aquí vemos pues de que menos 10 más 7, hacemos la operación, 10 menos 7 y nos va a quedar con un valor de negativo 3. De igual forma, 75 menos 9, vamos a conservar el valor de los 75 en el positivo y tenemos más 66. Si A y B son números enteros de igual signo positivo o negativo, entonces tendremos el producto y el cociente entre ellos es positivo. Menos 48 por menos 8, vamos a tener que es positivo 336. 28 entre 7 es igual a 4. Ambos casos el lado positivo. Positivo más bien negativo por negativo nos da el símbolo positivo. Y de igual forma, positivo por positivo, ambos elementos iguales nos va a dar otro número positivo. Si A y B son números enteros de distintos signos, entonces el producto y el cociente entre ellos es negativo. 37 por menos 5 nos da menos 185. 125 entre 5 nos da 25. Podemos ver que ambos tienen números diferentes, por eso el resultado va a ser también con un número negativo. Propiedades. La suma de los números enteros cumple con la propiedad conmutativa y asociativa. Por ejemplo, menos 3 más 2 es igual a 2 más menos 3. Entonces podemos ver que simplemente el orden se va alterando un poco. Al principio era menos 3 de este lado y al final nos está dando menos 3. El resultado va a ser igual, menos 1 igual a menos 1. La suma de los números enteros tiene elementos neutros, el 0.
Tenemos como ejemplo, menos 8 más 0 es igual a menos 8. A eso se le llama elemento neutro y solo se conoce el cero. Prioridad en las operaciones. Tanto en los números naturales como en los números enteros, hay operaciones que tienen prioridad sobre otras. Existe un orden para resolver ejercicios como son menos 5 más 15 por 3 menos 3 es igual a. ¿Qué se resuelve primero? El orden para ejecutar las operaciones que involucran paréntesis y operaciones combinadas es el siguiente. Este le debemos de recordar mucho que en ocasiones y en varios exámenes nos juegan esa pequeña fuerza de conocimiento. ¿Qué es lo primero que debemos de resolver? En primera idea, primero debemos de resolver paréntesis. En segundo punto, potencias. En tercer punto, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, adiciones y sustracciones. Entonces, respetando todos estos elementos, vamos a poder sacar el número correcto. Vamos a resolver algún este ejemplo. Tenemos menos 5 más 15 por 3 menos 3 es igual a menos 5 más 5 menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Vamos pues a identificar con el orden. Recuerden, primero exponentes, no tenemos exponentes. Después multiplicaciones y divisiones. Aquí tenemos una división. Del lado derecho no tenemos división. Por lo tanto, vamos a ir sacando estos elementos. Después de las multiplicaciones y divisiones, vamos a tener sumas y restas. Por lo tanto, la operación de que nos va a dar el producto final es de menos 3. Números racionales, entre paréntesis Q. Esto es muy importante y saber identificar qué son estos números con el elemento de Q. El conjunto de todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción, es decir, Q es igual a entre B, donde A y B son enteros y B es distinto a cero, el elemento A se va a conocer como numerador y el elemento B se va a conocer como denominador. Ejemplos: 2, 17, 0, 6, 45. Esto quiere decir de que todos estos elementos racionales están siendo divididos entre 1, por lo cual no es necesario ponerlo abajo. Ahora tenemos un poco más de otros elementos. Tenemos menos 1 octavo, tenemos el de 14 tercios, menos 2 séptimos, o números con elementos racionales, lo que viene siendo punto decimal y así sucesivamente. Ejemplos tenemos punto 489, 2.18 y menos puntos 647. Cualquier elemento racional es un elemento que se puede dividir por otro. El único elemento irracional es cualquier número dividido entre cero, ya que este nos va a dar infinito y no puede ser un número racional. Todo número entero es racional. Por ejemplo, 3 es natural de 3. Aquí viene siendo digamos, la forma de cómo escribirlo. 3 viene siendo racional. 3 es cardinal. 3 es igual a cardinal. Tan solo debemos de identificar la nomenclatura de cómo los estamos poniendo. Recuerden que el primero es 3 natural, por eso este elemento. 3 es cardinal con este elemento. Y como 3 es igual a 3 entre 1, 3 es racional. Por lo tanto, 3 es racional. Estos elementos solo debemos de saberlos distinguir e ir leyéndolos adecuadamente. Tenemos tres formas de leerlos: natural, racional, disculpe, natural, cardinal y racional. Identifiquemos la forma de cómo se va identificando. Diagrama representativo. Vamos a ver cómo algún grupo, algún elemento vamos abordando uno y otro para una correcta evolución e interpretación. Propiedades de los racionales. Amplificar y simplificar las fracciones. Amplificar una fracción significa multiplicar tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Ejemplo: al amplificar la fracción 2 tercios por 6, resulta de que, veamos la multiplicación, 6 de 6. 6 y 6, vamos teniendo el multiplicador de 6. 2 por 6 es igual a 12, 3 por 6 es igual a 18. Entonces vamos a poder amplificar estos elementos. Pero ¿cómo? ¿Por qué nos llama la atención? Ya que es lo mismo 2 tercios que 12 18avos. Entonces ir viendo cómo acomodar el denominador y el otro elemento
para elementos que nos ayuden a resolver los problemas. Simplificar una fracción significa dividir tanto el numerador como el denominador por un mismo número. Un ejemplo, al simplificar las fracciones 27 y 47 por 3 resulta de que 27 entre 3 es igual a 9, 45 entre 3 es igual a 15. Debemos de tener cuidado de que las multiplicaciones y las divisiones nos den números enteros, principalmente en las divisiones, ya que en ocasiones el número no puede ser entero y debido a eso no podemos sacarle este valor. Inversos multiplicativos o recíprocos de una fracción. El inverso multiplicativo o recíproco viene siendo el siguiente. 2 novenos es recíproco a 9 medios. Esto debemos de verlo claramente con inverso multiplicativo o inverso recíproco. Esto en ocasiones nos va a ayudar para poder anular a estas fracciones y poder sacar los valores absolutos de algunas incógnitas. Un pequeño momento se me... Operaciones en los racionales. Suma y resta. Tenemos los siguientes ejemplos. Si las denominaciones son iguales, va a ser más sencillo las sumas, la resta. 14 quinceavos más 7 quinceavos es igual a 11 quinceavos. Ahora la resta. 4 quinceavos menos 7 quinceavos es igual a menos 3 quinceavos. Esto es un elemento muy sencillo, ya que sus denominadores son iguales, no va a haber ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa si no tenemos los denominadores iguales? Entonces vamos a intentar de sacar un mínimo común múltiplo como denominador para poder sacar estos elementos. 2 quinceavos más 7 45 es igual a, tenemos el mínimo común múltiplo, 15, entre 15 y 45 su mínimo común múltiplo es de 45. Ahora vamos a multiplicar 40, 2 por 3 más 7 por 1. ¿Por qué esto? Porque ¿cuántas veces se puede dividir 45 entre 15? Es 3 veces. 3 por 15 es igual a 45. Ahora lo vamos a multiplicar. 2 por 3 y luego tenemos ¿cuántas veces se puede dividir 45 entre 45? Solo una. Por eso es 6 más 7 entre 45 nos da un total de 13/47. Si los denominadores son primos entre sí, esto quiere decir 4 quintos más 7 octavos, de igual forma vamos a conseguir un mínimo común de multiplicador. Este, este es el que más por facilidad, digámosle, vamos a sacar 5 por 8 es igual a 40, pero también podríamos sacar el de 20, ya que en ambos casos podría ser el correcto. No, disculpen, hubo una pequeña hice mal un cálculo, sí, ese es el mínimo común múltiplo, ya que 20 no encaja correctamente al 8. Entonces 40 por 5, 40 entre 5 es igual a 8. Ahora, 4 por 8, tenemos esa parte. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40? Cabe 7 veces. No, disculpen, cabe 5 veces. Ahora, 5 por 7. Entonces vamos a tener 32 más 35 entre 40. En total va a ser 67 entre 40, aplicando mínimo como un múltiplo en cada uno de estos casos. Aquí tenemos también el que sigue, 12, 18, que viene siendo ahora sí como mínimo como un múltiplo, el 36. ¿Cuántas veces cabe el 36 en el 2? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 36? 3 veces. ¿Cuántas veces cabe el 18 en el 36? 2 veces. 5 por 3 más, 5, más 7 por 2. Tenemos 15 más 14 entre 36. No, tenemos como igual 29 entre 36. Tenemos ahora otras formas de hacer las operaciones. Multiplicar, dividir y número mixto. El ejemplo de multiplicar es muy sencillo. Tan solo seguimos hacia nuestra derecha. 5 por 8 es igual a 40. 4 por 7 es igual a 28 y respetando el símbolo negativo que tenemos acá. Entonces, multiplicando dos fracciones, en esta ocasión sería menos 28 entre 40. Divisores. Vamos de igual forma a sacar esa forma. Eh, lo dije mal. Vamos a invertir el segundo elemento para poder hacerlo correctamente. Entonces tenemos 4 quintos entre 7 octavos es igual a 4 quintos entre, ponemos el denominador arriba y el divisor abajo. Vamos a tener
4 por 8 y 5 por 7 es igual a 32. Entre 35 es igual a 32 menos 32, 37. Debemos hacer énfasis en este elemento. El 7 estaba arriba, el 8 estaba abajo, pero como lo vamos a dividir, vamos a invertirlos. 8 arriba y 7 abajo. Números mixtos, ejemplo, tenemos 8 enteros, 3 quinteavos. Esto quiere decir que son 8 números enteros y tenemos otra pequeña fracción de 3 quinteavos. Es igual a 8 por 5. ¿Por qué? Porque debemos de saber cuántas veces cabía el 5 en este número de 8. En este caso van a ser 40, más 3 quinteavos que teníamos en esta parte, van a ser 43 quinteavos. Transformación de números racionales de fracción a decimal. Se divide el numerador por denominador. Tenemos pues 7 entre 4. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 7? Cabe 1.75 veces. Décimo finito o fraccional. Esto quiere decir el número correspondiente al número sin coma y el denominador es una potencia de base de 10 que depende del número decimal que tenga su número. Ok, ahora lo vamos a transformar. 1.75 es igual a 175 centavos o entre 100. ¿Qué viene siendo esto o qué mínimo común múltiplo vamos a tener? En ambos elementos tenemos como mínimo común múltiplo el 25. 25 por 7 y 25 por 4. En este caso, ambos 25 se eliminan y nos queda ese pequeño elemento. Recuerden que este elemento nos va a servir de mucho a la hora de poder cambiar los números enteros a decimales y el de arriba de decimales a números enteros. Del número decimal periódico a fracción. El número de la fracción es la diferencia entre el número decimal completo sin la coma y la parte entera. El denominador de esta forma, por tanto, vamos a ver lo que es el 9 como cifras tenga el periodo. Podemos ver de que es 2.35 es igual a 235 menos 2 entre 99. Y luego tenemos 233,99 navos. Y esto también recuerda que podemos sacar números fracciones enteros para poderlo invertir a esto. Ahora tenemos 0.375, lo vamos a identificar como 376 menos 0. El número que resta es el número que tenemos de completos. 375 entre 999, vamos a ver que es el 375 entre 999. No se preocupen, vamos a tener otros ejemplos más adelante para poder identificar más claramente todos estos. De un número decimal semiperiódico a una fracción. El número de fracción corresponde a la diferencia entre el número decimal completo sin la coma y la parte entera incluyendo las cifras antes del periodo. El denominador queda formado por tantos números en base a 9 como cifras tenga el periodo y seguimos de tantos ceros como cifras tenga el antes del periodo. Tenemos ahora 3.21 es igual a 321 menos 32, el número posterior al 2 y el número anterior a la coma, entre 90. Entonces vamos a poder identificar que 289 entre 90 nos viene dando esta pequeña fracción. 3.21 es igual a 289 entre 90. Se llama antes del periodo de los números que hay entre la coma y el periodo. Es este pequeño elemento. Comparación de fracciones. Multiplicación cruzada. Ejemplo. Vamos pues ahora a tener una multiplicación cruzada de 3 entre 15 y 9 entre 10. Vamos a hacer esta multiplicación cruzada. Entonces vamos a multiplicar 13 por 10 y 15 por 9. 13 por 10 nos dan 130 y 15 por 9 nos dan 135. Como 130 es menor de 135, entonces vamos a poder distinguir ese elemento para poder identificar si es mayor que, igual que o menor que. Menor, igual y mayor que. Igualar denominadores, ejemplo. Al comparar 3 entre 5 y 7 entre 12, no tenemos el mismo denominador. Entonces vamos a igualar estos denominadores. Vamos a multiplicarlos por un entero que tenga que ver con ambos e identificarlo. Esto se hace principalmente con práctica.
13 por 4 y 15 por 4 y 7 por 5 entre 12 por 5 nos va a ayudar a encontrar la base similar en ambos casos de 60, 52 sesentavos. 35 entre 60 y así podemos identificar que 52 es mayor que 35, entonces podemos identificar esas pequeñas partes. Transformar a decimal, tenemos de ejemplo 13 entre 15 y 7 entre 12, vamos a transformarlos entre decimal logrando esta pequeña la división. Vas a dividir 13, debes dividir el 13 entre 15 y nos va a dar igual a 0.86 infinito. 7 entre 12 tenemos pues de que es 0.583 hasta el infinito. Como 0.86 es menor que 0.58, entonces podemos identificar estos elementos. Es cuando tengamos duda de que cuál fracción es mayor que todos estos elementos nos van a ayudar mucho a identificarlos. Secuencia numérica. En la secuencia numérica tenemos 6 quintos, 16 quintos, 26 quintos, 36 quintos. Entonces, ¿cuál será el punto de este elemento? ¿Qué número tendría que sumar a un quinto para obtener el término 7? Respuesta, de acuerdo a las características de las secuencias, el número 7 en esta sucesión vendría siendo 66 quintos. ¿Cómo podemos ir viendo la sucesión? 6, a la izquierda 0, 1, y luego 16. Entonces está 0, 1, 2, 3, y así vemos cuál es la sucesión numérica. Tendríamos que sumar 65 quintos a un quinto para obtener el séptimo término, lo que viene siendo 65 entre 5, lo que a completar la operación viene siendo el 13. Pero eso es una muy buena respuesta para poder obtener la sucesión en el número que tú quieras. La secuencia de observación. La secuencia anterior también se puede analizar de la siguiente manera. Un quinto más 1, un quinto más 3, un quinto más 5. ¿Qué viene siendo esto? Vienen siendo números primos, 1, 3, 5, 7, así sucesivamente. Lo que nos permite saber, por ejemplo, cuál es el valor del enésimo término de la secuencia. Esto quiere decir, en el número que tú quieras, vamos a poder distinguir sin tener que hacer las operaciones uno a uno. Nuestra respuesta viene siendo un quinto es más un número impar, lo que se expresa como un quinto más 2n menos 1. Esto quiere decir de que todos los números van a ser impares. Números irracionales, Q con un pequeño asterisco. Son aquellos que no se pueden escribir como una fracción, decimales infinitos no periódicos. Identifiquemos lo mejor posible estas numeraciones con sus nombres. Entonces tenemos números irracionales, viene siendo Q, número racional Q asterisco es igual a diferente a 0. O sea que nunca van a poder ser números enteros. Números reales, IR. Números reales, IR. Es el conjunto formado por la unión entre los números racionales y los números irracionales. IR es igual a racional e irracional. Tenemos 3 menos 89 menos 2 séptimos, así sucesivamente. Entonces son todos los números reales basados en racionales e irracionales. Podemos tener un pequeño diagrama representativo que los números reales vamos a tener tanto a los racionales como los no, irracionales. Números imaginativos. Recuerden que debemos ir aprendiendo nuestra forma de simbolizarlos. Todo número que no son reales son imaginativos. ¿Esto qué quiere decir? De que cualquier elemento que tenga el símbolo de menos son números imaginarios. Nunca no existen en la vida real, ya que los números imaginarios no son reales. Entonces aquí tan solo son pequeños ejemplos que podemos tener. Raíces del índice par y partes subradicales negativas. Yo diría que lo principal es que sean números negativos. Si son números negativos, todos estos van a ser imaginativos. Números complejos, entre paréntesis C, es el conjunto de formas para unión entre los números reales y los números imaginarios. Tenemos ahora 5 menos 68, un octavo. Entonces tenemos números racionales y números irracionales de otra forma complejos. Muy bien.
Entonces vamos a intentar de ver esto una y otra vez hasta que podamos comprenderlo. Me despido de ustedes, muchas gracias y espero que la información les haya sido de utilidad.